¿Y si nos lo jugamos a piedra, papel, tijeras? De eso nada, ¿no? Pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado número de resultados. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¡Oh! Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Ya sabéis, el programa, el podcast que trata sobre todos aquellos aspectos relevantes y referentes que tienen que ver con la salud mental. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros, ya sabéis, podéis hacerlo en el 911198157, 911198157. Acordaros, también podéis escribirnos a info@amadag.com y también podéis descargaros la aplicación, la app. Para hacerlo, ya sabéis, es muy sencillo. Simplemente en los buscadores, tanto en Google Play como en el Apple Store, ponéis la teoría de la mente y ahí os va a salir. Y aquí tendréis acceso a todos nuestros contenidos, los podcasts, los vídeos, los blogs, todos los contenidos que vamos generando, que cada vez son más. Esta vez os traigo a 4 invitados, a Manuela Romo, a Antonio Sánchez, a Ana Elena Rivera, para hablar de un aspecto importantísimo, para hablar de un proceso importantísimo, es la creatividad. Hemos hablado bien poquito en este podcast y yo creo que en realidad se habla bien poquito en general acerca de esta cuestión y he decidido traerla al programa. No podía, claro, yo siempre me acordaba de mi profesora, que era Manuela Romo, de Psicología de la Creatividad, y yo siempre decía, oye, tengo que hacer un programa con ella. Bueno, pues dicho y hecho, además se ha prestado enseguida y bueno, que qué fácil y qué interesante ha sido todo. Pero bueno, sin más, os dejo con el programa. No puedes esperar a la inspiración, tienes que perseguirla con un bate de béisbol, nos decía Jack London. Y sed más que bienvenidas, mentes creadoras. Estamos en un programa que se aleja, pues eso, un poco de los parámetros de lo que solemos ver aquí en la teoría de la mente. Y esta vez no hablaremos de ansiedad, de ningún trastorno inscrito en el DSM-5, no vamos a hablar de la culpa, de la vergüenza, de la rabia o del miedo, vamos a hablar de la creatividad. Porque preguntémonos, ¿es la creación un acto extraordinario reservado a unos pocos o es algo un poquito más de andar por casa? Y podemos responder si somos creativos todos de la misma manera. Por ejemplo, ¿un científico crea más que un artista o crea de forma diferente a un artista? ¿Qué tan cerca está la creatividad de la locura? Y también, ¿qué nos ayuda a ser más creativos? Bueno, pues todo esto y mucho más vamos a tratar de dirimirlo entre nuestros Virgilios y Virgilias de la teoría de la mente. Así que os invito a que nos acompañéis en este viaje fantástico por los mapas de la creatividad, porque partiremos hacia tierras de las que pocos hablan, aunque siempre nos están acompañando. Navegaremos por las islas de la serendipia y la curiosidad y todo con unos guías de lujo. Con Manuela Romo, con Ana Elena Rivera, con Antonio Sánchez y un servidor.
Bueno, ¿cuánto esperaba yo este programa? Y os lo digo, la verdad, de un modo ahí como muy egoísta, porque es una de las características, más características mías, yo creo, es la curiosidad, y es que este tema me produce una curiosidad tremenda. Así que dicho y hecho, os voy a pasar a presentar a los invitados. En primer lugar, es un gran honor para mí presentaros a Manuela Romo, que es profesora de Psicología de la Creatividad de la Universidad Autónoma de Madrid y, por cierto, fue una de las profesoras a las que yo recordaba hace más de 20 años que yo estaba en la facultad, que ya ha pasado tiempo, y que no podía faltar para hacer este programa, así que la he invitado. Muchísimas gracias, Manuela. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, lo primero, claro, preguntarte es ¿cuánto tiempo llevas ya involucrada en este estudio de la creatividad? Porque llevas ya un montón de tiempo. Pues fíjate, prácticamente desde los años 80, y fue por un azar, como suceden muchas cosas y muchas vocaciones creativas también en la vida, la serendipia, ¿no? Por una serendipia, sí. Resulta que el profesor que me adjudicaron a mí para la tesis trabajaba en el asunto y claro, tú tienes que acoplarte y me quedé enganchada con el tema. No, perdón, la tesina, porque entonces la tesina y luego la tesis. Y hice la tesina sobre este asunto y luego ya en la tesis empecé a trabajar y a investigar sobre los aspectos cognitivos de la creatividad. Y después, bueno, no era una materia que se diera en el currículum de psicología, pero con perseverancia y esfuerzo, al final está la optativa que tú cursaste, sí. Luego hemos tenido un doctorado en creatividad y con el plan de Bolonia, que los doctorados se han unificado y ya solo hay casi uno por facultad. En la facultad nuestra hay uno de psicología y otro de psicología clínica. Entonces ahora tenemos un posgrado en creatividad aplicada. Bueno, pues entonces hemos conseguido un montón. Sí. Bueno, también tenemos a Ana Elena Rivera, que es la ganadora del premio Torrente Ballester por su obra Lo que callan los muertos. También es finalista del premio Fernando Lara. ¿Cómo estás en estos momentos, Ana, y en qué estás metida, por favor? Pues muy bien, muy contenta, estoy muy contenta con el éxito de la primera novela. ¿En qué estoy metida? En muchas cosas. Estoy ya con la tercera novela, la segunda recién terminada, Un asesino se esconde en tu sombra, y la tercera, pues bueno, ya medias. Y nada, bueno, pues colaborando con diferentes blogs de literatura, vamos haciendo artículos de novela negra y bueno, pues muy metida en el mundo, un cambio de vida total, porque llevo en esto, no llega año y medio. Bueno, es por eso, o sea que llevamos una carrera que va muy para arriba. Va rápido. Bueno, y también nos va a acompañar aquí Antonio Sánchez, que es psiquiatra, que es también ya fiel colaborador del programa, no tenemos que admitirlo y ya le queremos como casi una parte nuestra, y que también está apasionado con el tema. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, y buenas noches a todas. Sí, me parece un tema interesantísimo de desarrollar en general, tal como Manuela planteaba, y luego después me parece una parte esencial del día a día y del discurrir de las terapias. Sí, porque también vamos a hablar un poco de la creatividad en la terapia, que es también importante, y lo importante que es el acto creativo también en la terapia, que yo creo que también para eso también espero que nos puedas ayudar. Bueno, vamos a empezar. Manuela Romo, en tu libro Psicología de la Creatividad dices que la creatividad parece que es un proceso más ordinario que extraordinario. Comentas que hay que desmontar, no sé si bueno, sí, pero que hay que desmontar un poco el mito del genio. ¿Podrías explicarnos esto? Pues sí, bueno, dentro de lo que cabe en el contexto que estamos, ¿no? Claro. El estudio científico de la creatividad se ha retrasado mucho dentro de la psicología, porque es algo que se ha enfocado desde procesos esotéricos, siempre se ha asociado muchas veces a la locura, luego hablaremos de ello, o se ha asociado a unas dotes innatas que solo tienen unos pocos elegidos, o se ha asociado
a una inspiración inconsciente que no se sabe muy bien de dónde. Y no, la creatividad es una dimensión de la conducta, por eso los psicólogos somos los que tenemos que investigar en su naturaleza, que implica una serie de procesos ordinarios de pensamiento. Luego, no basta con esto. Hay unos rasgos de personalidad que suelen compartir las personas creativas en diferentes campos. Hay una gran motivación hacia el trabajo, motivación intrínseca, pero fundamentalmente cuando Ana está haciendo una novela, ella está pensando, está resolviendo un problema. Entonces, son procesos de naturaleza cognitiva que todo el mundo puede llevar a cabo. Lo que pasa es que democratizando un poco la creatividad, ¿no? Estamos diciendo que todos pueden ser creativos, ¿no? Y que la creatividad no está solamente reservada a unos pocos elegidos. Exacto. Sí. Son procesos de pensamiento de los cuales hacemos uso en la vida diaria, unos con más gracia y otros con menos. Pues, por ejemplo, encontrar analogías, encontrar asociaciones entre conceptos. Eso, desde luego, está bien claro en la poesía, en la novela, en la escritura en general, ¿no? Pero también en la ciencia. La persona creativa tiene una habilidad para asociar ideas que aparentemente son remotas entre sí, ¿no? Pero cuando Federico García dice la luna vino a la fragua con su polisón de nardos, estás realmente conectando el blanco de los nardos con el color de la luna y la forma del polisón con la forma redondeada de la luna. Esas son metáforas que no se le ocurren a cualquiera, efectivamente. Requieren pues un entrenamiento muy largo, requieren una actitud muy favorable hacia tu trabajo, requieren esa libertad mental de buscar esas conexiones remotas, ¿no? Y como digo esto, digo, por ejemplo, la búsqueda de problemas. Lo propio, tú hablabas antes de la curiosidad. Lo propio del pensamiento creativo es plantearse cuestiones, plantearse problemas que pueden ser también de carácter estético o personal. Muchas veces en la poesía o en la novela o en el arte, uno está formulando un problema personal y dándole salida a partir de la expresión simbólica. Bueno, Ana, vamos a ver si corroboramos esto que estaba hablando Manuela. En vuestro caso, en tu caso es así, ¿constatas que la creatividad es algo que se suda? La creatividad se suda, por lo menos llega una vez que uno está sentado delante del ordenador. No hay musas que vengan a visitarte cuando estás haciendo otras cosas y de repente se te ocurra una novela entera. Te tienes que sentar, tienes que trabajar, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere rutina y requiere mucha tolerancia a la frustración, porque incluso trabajando hay días que la inspiración llega y hay días que la inspiración no llega. Es cierto que trabajando siempre avanzas, siempre sale algo, porque hay diferentes tipos de tareas en la escritura. Las hay más tediosas y las hay más creativas. Y es verdad que hay otros días que después de un rato trabajando la historia empieza a fluir, y te da la sensación de que está ahí almacenada en alguna esquina de tu cerebro y que de repente está saliendo por tus dedos. Pero si tienes que esperar a que lleguen esos momentos y que lleguen sin estar trabajándolos, yo creo que estaría todavía por el primer capítulo de la primera novela. Claro. Con todas las ocasiones que lleguen. A veces es verdad que tienes ideas de repente, pero más que ideas cuando estás haciendo otras cosas, es que de repente ves algo, escuchas una frase o ves una imagen y dices, esto es perfecto para en algún momento lo puedo utilizar con mi detective, con Gracia San Sebastián, por ejemplo, y te lo apuntas. Yo en mi caso me lo mando por email, pero son retazos sueltos. El hecho de trabajar, el hecho de generar capítulos y de que una historia sea consistente, para mí, trabajando. Bueno, esto es importante porque exactamente, claro, está corroborando lo que estás diciendo, Manuela, porque por un lado estamos hablando que al ser un proceso ordinario hay una serie de procesos cognitivos comunes que todo el mundo tenemos, pues eso, a lo mejor o pensamiento divergente o lo que acabas de hablar, ¿no? Cómo enlazar una idea con la otra. Y esto parece común, pero también, claro, hacer lo que hace Ana es un poquito... No vamos a llegar a hacerlo todos, entiendo, ¿no?
Claro, pero yo hablaba antes de hay una serie de rasgos que no son cognitivos, sino que tienen más que ver con la personalidad, del cual el más importante es lo que ella estaba hablando, la perseverancia. Perseverancia. Decía Dostoyevsky que el genio es la paciencia mantenida. Efectivamente, el creador se mete en su despacho o se mete en su laboratorio o en su estudio de pintura a trabajar horas y horas y horas. Y es posible que en un momento dado el cansancio le venza, abandone, se tome un respiro y a lo mejor ahí aparece la idea. Pero ya lo decía Picasso, las musas vienen, pero te encuentran trabajando. Ajá. Efectivamente, la musa no va a dictarte una novela entera. La musa en un momento dado pues puede ser ese azar de que oyes una conversación y eso a lo mejor lo asocias para una novela, para una idea de un producto creativo. Pero efectivamente la mente tiene que estar preparada. Decía Pasteur que la suerte favorece a las mentes preparadas. Esa serendipia efectivamente no le pasa a cualquiera que ha estado media hora trabajando en algo, sino a alguien que dedica su vida a aquello. Claro, tú hablabas, cuando hablabas del mito, del del genio creador, hablabas de estas tres ideas que tienen los ingleses, ¿no? Estos tres lugares donde parece que mágicamente ocurren. Uno es la cama, claro, ¿no? Otro es el autobús. Es que es así, y seguro que Ana nos podría verificar que o en la bañera, o en el bus, o en el autobús, o bus, sí, o en la cama, o la cama. Sí, pueden haberle surgido ideas, pero ciertamente el creador diríamos que va con su problema puesto, donde vaya, puede tomarse un respiro y tal, pero de alguna manera está ahí como latente. Y puede ser que cualquier tontería te pueda servir para cerrar un puzzle de un problema con el que te habías enquistado, te habías obcecado. Y por eso sucede, o sea, eso son experiencias que realmente se dan, ¿sabes? Claro, la gente a lo mejor dando un paseo. El otro día me decía Rosa Montero que muchas ideas se le ocurrían cuando salía al retiro a pasear a sus perros. Sí, claro. Claro. Interesante esto es lo que estabas diciendo. O sea, que como el creador es una persona con un problema, ¿no? Y que lleva su problema a cuestas todo el rato. Exactamente, sí. Y esa es otra de las características. La tolerancia, ella ha dicho a la frustración, pero también a la incertidumbre. Porque la persona creativa es capaz de mantener el problema abierto el tiempo que sea necesario, y esa tendencia a cerrar los problemas, a quitárnoslos del medio, la persona creativa diríamos que sabe torearla y sabe mantenerse, y precisamente eso facilita que puedan surgir ideas pues bien ajenas o bien propias de la propia experiencia personal del individuo. Bueno, pues, Antonio, yo quería ahora dirigirme a ti, porque es importante, dado que los dos somos clínicos, para hablar de la importancia de la creatividad en la consulta. ¿Hasta qué punto los cambios, primero, si es importante la creatividad en la consulta, si es algo que para ti es algo habitual? ¿Y hasta qué punto los cambios que las personas van realizando en sus procesos dirías que son actos de creatividad? A mí me llama mucha la atención, por ejemplo, esta concepción que tiene la Gestalt cuando habla de determinados problemas como ajustes creativos, ¿no? Pero bueno, te cedo la palabra aquí. Sí, yo creo que una terapia es esencial, la creatividad, entendiéndola tal como lo estaba planteando Manuela, no como algo excepcional, porque muchas veces parece que para salir de una situación sea necesario, por ejemplo, ponerse a pintar y hacerlo de forma espléndida. La creatividad es imprescindible, puesto que una de las esencias de una terapia para mí es crear tu propia historia. Entonces, desde ahí, tener de alguna forma superar, poder afrontar muchas cosas que son bloqueos de la creatividad, poder tener, Ana aludía antes como escritora, a la tolerancia a la frustración. Claro, si no tenemos esa tolerancia, y eso se puede adquirir
de muchos medios, y uno de ellos, sin ningún género de dudas, es una terapia. Y la perseverancia. Evidentemente, en el momento en que tenemos un ánimo bajo, en el momento en que estamos desmotivados, esa perseverancia no se va a dar. Y como la creatividad, como ya se ha señalado, es un acto que requiere, no es un día, no es un momento, no es la chispa que surge, crear todo eso a lo largo de una terapia me parece muy importante. Algo a añadir sería los desbloqueos, porque una de las cosas que hace que muchísimas personas se acerquen a una terapia o les vendría bien es precisamente tener una serie de bloqueos tanto emocionales como personales como de percepción, que esta es bastante importante. Sí. Y la última cuestión que apuntaría, quizás tú que te dedicas mucho a la fobia social, pues las personas que lo que tienen para poder tener una creatividad también muchas veces hay que poder centrarse en uno. Si se está muy pendiente de los demás, en general se puede ser poco creativo, se puede repetir una serie de cuestiones que nos han venido dadas y muchísimas veces muy mal dadas. Manuela, yo creo que ahí querías intervenir. No, estaba asintiendo con lo que decía Antonio. Vale, Sí. estás asintiendo para ti, vale. Entonces lo he interpretado de otra forma. Bueno, Manuela, esta va para ti. Un producto creativo, estamos viendo que quizá conlleva una forma de pensar determinada. Pero la pregunta que yo tengo es, bueno, la creatividad parece que hasta ahora, y yo estoy con tu libro, parece que se le ha dado muchas veces preponderancia a las artes. Pero, por ejemplo, la ciencia está llena de creatividad. Muchos descubrimientos científicos tienen tras de sí un pensamiento creativo tremendo. Entonces, pero me preguntaría si los diferentes productos de la creatividad, por ejemplo, un científico y un pintor o un escritor y un actor, diríamos que lo hacen a través de procesos de pensamiento semejantes. Es decir, ¿hay una manera creativa común? ¿Hay una manera común de ser creativos? Sí, mira, yo digo, y lo enfatizo mucho a mis alumnos, la creatividad es un sistema complejo. Yo antes he hablado de una forma de pensar. Efectivamente, cuando estás escribiendo una novela o componiendo una sonata o resolviendo el problema del origen del universo, estás planteándote problemas que, por cierto, son problemas ambiguos que tú tienes que definir, encontrar, como decía antes, ¿no? Pero realmente eso puede explicar la creación, una creación, pero no toda una vida dedicada a eso. Por tanto, hay una serie de rasgos, como he dicho antes, la perseverancia, la apertura, que son comunes a todos los grandes creadores. Esas funciones mentales y esos rasgos de personalidad son comunes. Ese amor, sobre todo ese amor al arte o a la ciencia, esa motivación intrínseca en términos psicológicos. Pero luego hablamos en la creatividad de especificidad de dominio. Es decir, que estas habilidades creativas diríamos que interactúan con las habilidades propias del campo donde uno está trabajando. Está claro que el artista tiene habilidades para representarse las cosas en el espacio. Está claro que la bailarina tiene habilidades de una inteligencia más kinestésico-corporal y que el escritor tiene habilidades más lingüísticas. Entonces diríamos que las habilidades propias de la creatividad interactúan con esas habilidades de infraestructura. Y finalmente el resultado va a ser un producto propio en el contexto donde trabaja. Claro, por eso un creador en la física pues difícilmente podría crear una novela como hace Ana. Pero ¿eso significa que no existen los genios universales? Es otra cuestión que se plantea, ¿no? Porque me diríais, bueno, y Leonardo da Vinci, efectivamente, fue el último gran genio universal. ¿Qué pasa? Que tú necesitas, para llegar a hacer una gran obra, en un campo que sea, necesitas, hablamos de la regla de los 10 años, que es más o menos elástica, pero efectivamente, desde que tú te planteas involucrarte en un área creativa, diríamos que te lleva ese espacio de tiempo, más o menos,
el desarrollar tus habilidades en ese dominio determinado, formarte, claro, porque si vas a ser un artista, tú tienes que conocer las leyes de la perspectiva, tienes que dibujar, etcétera. Decía Picasso, por cierto, me encanta mucho esta frase: de niño dibujaba como Rafael, me ha llevado toda la vida aprender a dibujar como un niño. Sí. Tienes que conocer esas reglas para luego quizás romperlas, ¿no? Que es lo que hace la creatividad en extremo grado. Crear nuevos paradigmas, romper con los anteriores. Sí, disculpa. Sí, no, muy interesante, me ha encantado. Ana, por poner un ejemplo, no sé si nos podrías tú hablar de bueno, acerca, por ejemplo, poniendo como ejemplo tu última novela. ¿Sigues un método de trabajo? ¿Cómo son tus hábitos, tu planificación? Es lo que estamos hablando. Claro, a lo mejor estamos planteando que una persona escribe un libro porque de repente se le ocurre, se pone a escribir de forma enfervorizada y bueno, y ya, ¿no? Como algunos mitos existen por ahí. Pero me gustaría saber si en principio, en tu caso, en tu acto creativo, hay un orden. No hay un orden, pero hay un método. Hay un método que es el método del caos. Hay diferentes tipos de escritores, ¿vale? Hay los que pues como Vargas Llosa o Stephen King, que son grafómanos, que delante del folio en blanco empiezan a escribir y todos los días escriben muchas palabras. Yo soy de esas. Yo cuando empiezo una novela no tengo ni idea de cómo va a terminar. De hecho, me sorprendo a mí misma. Esto, cuando escribes así, tienes que releer muchas veces porque tienes que continuar siendo coherente con lo que escribiste antes. Y hay veces que me meto tanto en el papel del lector que empiezo a emocionarme diciendo, pues será este el asesino, será este, y es lo de espera, que todavía no está escrito y lo vas a decidir tú, ¿no? ¿Quién es el asesino finalmente? Entonces, ¿esto qué supone? Pues esto supone que tú escribes mucho, que es la parte divertida, y luego tienes que cortar y eliminar sin piedad. Tienes que dedicar muchísimo tiempo a corregir. Y la parte de la corrección, como antes citaba Manuela a Picasso, tiene muchísimo de técnica, de una habilidad que se adquiere, que se aprende y que cada vez pues bueno, vas siendo más hábil, más consistente como corrector con la práctica. Yo te diría que para mí el 30% es escribir así, es con ese desorden, y el 70% es corregir. Luego hay otro extremo de escritores que son los que hacen todo lo contrario, como hacía García Márquez, que él planificaba su novela, la esquematizaba, marcaba cada una de las escenas y cuando ya lo tenía todo, absolutamente todo, se ponía a escribirlo. Entonces él decía que la parte de escribirla era la parte aburrida, porque realmente era la parte que para mí es corregir. Entonces él hacía en una mañana, si conseguía hacer un párrafo, para él era un gran éxito, ¿no? Y en cambio, pues Stephen King dicen que se pone a las 8 de la mañana y hasta de lunes a domingo y hasta que no escribe 2000 palabras no lo deja, ¿no? Y luego en medio de eso hay una gran escala de grises, hay escritores que conocen el principio y el final, pero no saben lo que va a pasar en medio y bueno, otros que esquematizan más, otros que esquematizan menos. En mi caso es la grafomanía, me pongo delante del folio en blanco, no hay miedo al folio en blanco y a escribir, que luego ya lo que sobre se cortará y se corregirá. Qué bueno, claro. O sea, en tu caso es verdad, es un método, no es tanto un orden que tengas que seguir un orden ni levantarte, pero entiendo que tú, claro, todos los días le dedicas una cantidad de horas determinadas o no, o a lo mejor va variando según otros parámetros. Varía, o sea, puede variar, pero tengo una jornada laboral y además, ¿qué pasa? Que cuando escribes, trabajas en algo que es para ti, que además te gusta, que te apasiona, que te engancha, lo que ocurre es que además no trabajas de lunes a viernes, es que trabajas de lunes a domingo y sacas cualquier momento que tienes para seguir. Yo si tengo un horario, pues que digo, bueno, pues empiezo a las 9 y termino a las 6, pero si a las 6 me ha venido ese momento de inspiración, que la cosa está fluyendo, a las 9 sigo dándole a la tecla, es lo que tiene. Entonces, claro. Tengo horario le dedico mucho tiempo a escribir. Ajá. Manuel, ¿ibas a decir? No, iba a decir que efectivamente
los hay más metódicos. Por ejemplo, Saramago hablaba de que tenía que escribir por narices 2 hojas diarias. Y los hay que tienen que respetan su horario, las 8 horas o las 9 y tal, y los hay que van en un momento dado de aluvión, y luego en otros momentos pueden tener más relajo y tal. Pero efectivamente el secreto quizá es... esto sí que es desmitificar. Al final el secreto está en el trabajo mantenido. Sí. Y no hay más. No hay más. Aquí de acuerdo Las estamos. bajan cuando trabajas. Sí, yo quizás introducir un poco la diferencia entre crear y producir, ¿no? Porque hay una parte de la creatividad que no tiene por qué ir ligada a la producción. Y a su vez también la creatividad se plasma en esas producciones. Aunque hemos empezado hablando de un proceso ordinario, nos acabamos yendo a personas que ya tienen unas capacidades o una profesión o dedican muchísimo tiempo. Pero yo distinguiría esa parte de crear y producir. El crear se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar. Y yo este fin de semana he tenido un fin de semana de naturaleza, y la verdad es que la creatividad que te da la naturaleza me parece absolutamente extraordinaria. Aunque yo no sea capaz de poder escribir ningún poema bueno, ni nada que vaya a trascender mi existencia, me parece que he estado creando durante esos paseos muchísimas cosas, que creo que luego me sirven para otras cosas de mi trabajo. Vamos a hablar ahora de 2 conceptos. Vamos a intentar aquí que se abracen el arte y la terapia. Vamos a ver. O la creatividad y la terapia. Vamos a hablar de 2 conceptos. Uno sería el ajá, que vamos a hablarlo contigo, Manuela, y otro es el concepto del insight. Es decir, bueno, ahora explicaremos un poco las 2 cosas. Vamos con el ajá. ¿Qué es el ajá, Manuela? Pues mira, el ajá, veo que no te acuerdas de lo que yo... de mis conceptos del ajá es insight más afecto positivo. Ajá. ¿Qué quiero decir? Insight es ese momento lúcido donde de pronto, quizá por ese proceso asociativo del que hablaba antes, quizá porque has dado un enfoque al problema que antes no se te había ocurrido porque estabas de alguna manera bloqueado, de pronto dices, pero ¿cómo no se me había ocurrido antes si esto es así? O la idea que coges para continuar la novela y la que te define quién va a ser el asesino o tal. Entonces, esos momentos de insight que pueden suceder con las 3 veces de que hablábamos antes, sí. o pueden sencillamente estás en tu mesa de trabajo y te viene esa experiencia repentina de esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? De que esto de alguna manera cierra el tema que tenía abierto y me sirve, pues es un descubrimiento. En la ciencia hay muchas experiencias de estas de ajá, ¿no? Empezando por la de Arquímedes, ¿no? En realidad el ajá es como la eureka, ¿no? Y en el arte y en cualquier contexto. Y entonces, como eso es algo por lo que tú llevabas luchando mucho tiempo, es algo que te involucra muy personalmente en tu trabajo, va asociada de un estado de euforia, de una satisfacción, de un placer, de un gusto enorme. Y bueno, pues por eso digo, es insight más el afecto positivo. Claro, las vamos a ver. experiencias son así. Claro, vamos a ver si o con Antonio y contigo vamos a hablar esta palabra que es insight, si lo podemos explicar o si lo podemos ver, para también poderle dar su contexto y si al final podemos incluir también esta fórmula, ¿no? Que estamos hablando de insight más efecto positivo. Antonio. Sí, yo creo que esa parte que apuntaba Manuela claramente, esa posibilidad de un conocimiento, de un llegar un poco más allá de lo que percibimos en lo más superficial, esa parte de conocer algo más profundo. En definitiva, como aludí antes de lo que es una terapia, también es hacer una creación de uno mismo, es de alguna forma encontrar relaciones entre cuestiones que previamente no habíamos podido relacionar. Y aquí hay un valor muy importante para mí, que es la creación personal, que diferenciaría quizás de la creación artística. La creación artística es hacer algo excepcional que no se haya hecho antes. La creación personal muchas veces puede ser muy, muy pequeña, ese descubrimiento
que para mí es totalmente nuevo, pero el vecino lo tiene hecho desde hace 20 años. Sí, pero yo lo he hecho hoy. Entonces, desde esa parte, desde ese momento, ahí es cuando precisamente Manuela decía el afecto positivo, y antes también se ha hablado precisamente en ese momento el trabajo y la perseverancia, incidir en esa línea. Porque muchas veces en el conocimiento personal, en la creación personal, encontramos una vía que luego no continuamos con ella. Antonio, quería seguir aquí contigo y luego con Manuel. ¿Qué hay de cierto en el mito que relaciona la locura y la creatividad? Las personas, como hablamos, por ejemplo, es cierto que quizá muchas veces hablamos que muchos artistas es más probable que acudan a terapia o no. Vamos a ver, primero, la locura, claro, entraríamos en toda una línea de qué es la locura. La locura son varias cosas. Lo primero lo podemos plantear desde el punto de vista psicopatológico, es aquel que ha perdido el juicio. Serían los locos en sentido estricto. Yo ahí creo que evidentemente ha habido una creación desde algunas personas psicóticas, de muchos autores o algunos autores, pero la mayor parte de los psicóticos son la antítesis de lo creativo. Igual que hay algunos obsesivos que han hecho obras magníficas. Pessoa es un obsesivo brutal, pero la mayor parte de los obsesivos no hacen obras. Entonces aquí muchas veces yo creo que confundimos. Y yo diría que en general la psicopatología, lejos de ser un acto creador, bloquea la creación. También, por supuesto, es que el loco en definitiva es el tonto, es el imprudente, es el estulto. Y hay una tercera, esto sería claro, que es que la locura es lo que excede del ordinario. Entonces la creatividad, entendida así, excede del ordinario. Y desde ahí es donde muchas veces se hace esa asociación. Sí que hay una creación que yo creo que viene precisamente del malestar. Y hay un ejemplo que siempre me gustó, que es una canción del último de la fila, que dice una estrofa que dice: si ahora yo pudiera estar mirando tus ojos, aquí iba a estar yo escribiendo esta canción. Claro, si pudiera estar disfrutando, pues probablemente no lo haría. Y entender una creación de algunos, pero ya son unos elegidos, entender una creación desde sus problemáticas personales, yo creo que es interesante. Pues entender a Magritte, que a mí me parece uno de los pintores más excepcionales en la creación, sin el suicidio de su madre, sin entender el suicidio de su madre, se entiende o entiendes muchísimas más cosas y ves un camino de creación. O Shakespeare, que evidentemente ya era alguien que tenía unas cualidades. Manuel antes lo planteaba, claro, hay unos rasgos de personalidad, pero Shakespeare escribe Hamlet tras la muerte de uno de sus hijos. Si lo entendemos de ahí, nos damos cuenta de esa creación. ¿Todo el mundo al que se le muere un hijo es capaz de escribir Hamlet? Pues no, la cosa está bastante clara. Entonces, desde ahí, ese conjunto, y ver también cómo el arte, la expresión creativa, en definitiva, es un alivio, o puede ser un alivio de la tensión anímica. Y eso, que lo logremos hacer en nuestro día a día, a mí me parece muy importante. Siempre planteándonos que no vamos a ser Shakespeare nunca, ni Magritte, ni nada por el estilo. Bueno, Manuela, ¿qué aportamos aquí? Pues efectivamente concuerdo con todo lo que está diciendo él. Y en un plano así, diríamos, más técnico, desde la psicología de la creatividad, hay que afirmar que esa conexión existe. Esa conexión existe especialmente en el mundo del arte, en el mundo de la creación literaria. Y fijaos, entre los poetas hay un índice enorme de trastorno. Curiosamente, y bueno, conocemos casos de suicidios, ¿no?, entre que cada uno puede ahora evocar, entre personas con una creatividad enorme en el campo del arte. Pero yo digo siempre que se crea a pesar del trastorno, no por el trastorno. Daos cuenta que en esta búsqueda de experiencias, en esta apertura, el artista y diríamos el escritor está más cerca de sus propios conflictos. Muchas veces hasta tus experiencias internas son, diríamos, motivo de creación, son fuente de inspiración. Acordémonos de las artistas surrealistas, ¿no?, a partir de los sueños, etcétera. Y claro, pues ciertamente
ahondar en esos conflictos puede resultar realmente doloroso e implicar trastornos. Antonio estaba hablando de casos donde a partir de una tragedia se ha llegado a grandes obras. Tenemos escritores, bueno, Isabel Allende con la muerte de su hija, ¿no? O, bueno, hay más casos donde a partir de una situación así han surgido obras increíbles, obras maestras, ¿no? Pero eso no debe significar que postulemos la necesidad del trastorno para la creación. Porque, como os digo, además, pues en el ámbito de la tecnología o en el ámbito de la ciencia, no es muy común la presencia del trastorno psicológico. Fíjate, ahí incidir en una cuestión que Henry A., que es uno de los padres de la psiquiatría, uno de los psiquiatras más importantes del siglo XX, hace una distinción dentro de la producción plástica en los psicóticos. Y él distingue cuatro tipos. Por un lado, sería una producción que es justapuesta, que no tiene relación con el trastorno mental, es decir, sería independiente, se produce independientemente del trastorno mental. Él plantea una segunda cuestión que serían las producciones, las creaciones que están modificadas precisamente por esa enfermedad mental. Una tercera que sea, de alguna forma, que son proyecciones de esa enfermedad mental. Y la última, que sería ya, digamos, podría ser el artista que consideramos plenamente psicótico, que dice que esas producciones estéticas son inmanentes al proceso de enfermedad. Aunque sea una distinción muy teórica, yo creo que ayuda a comprender algunas de estas cuestiones que estamos hablando. Sí, pero mira, por ejemplo, se ha hablado del arte psiquiátrico y tenemos experiencia, tenemos conocimiento de artistas o músicos que han hecho grandes obras y tenían trastorno, pero siempre diríamos cuando uno se pone a trabajar de alguna manera está controlando. Schumann, que era bipolar, sus grandes obras las hacía cuando estaba saliendo, todavía no había llegado a la manía, ¿no? Estaba saliendo de la depre y tal. Por eso digo, y mucha gente así lo comparte, que la creación no se puede identificar con el trastorno. A veces es concomitante al trastorno, pero cuando uno está en un brote psicótico, desde luego no crea nada. Fijaos que incluso Van Gogh, él mismo se encerró en un sanatorio para, diríamos, prevenirse a sí mismo de su trastorno, para que no le impidiera la creación. Claro. Vamos a ver, y otra cuestión que yo creo que también va a ser muy importante es si esto de la creatividad es algo estático o es algo como que yo creo que va a ser así, es algo que se puede entrenar. ¿Es así, Manuela? Hombre, claro. Ciertamente, si postulamos que no estamos hablando de procesos misteriosos, sino que estamos hablando de procesos de pensamiento ordinario, en el sentido de que todo el mundo los puede llevar a cabo, se puede entrenar, claro, y hay diríamos, una disciplina muy importante en el ámbito de la creatividad sobre el entrenamiento. Por ejemplo, en el ámbito aplicado, pues el desarrollo de la educación en el aula, ¿no? Luego, pues entre los publicistas y tal, todas estas técnicas de desarrollo grupal de creatividad, etcétera, etcétera. En el ámbito de la empresa, por ejemplo, también consideramos que la innovación es algo que se puede desarrollar, claro, y que se puede adquirir, sí. Ana, te voy a preguntar, y ya para ir finalizando, ¿qué te ayuda a ti a ser más creativa? ¿Qué me ayuda a mí a ser más creativa? Pues la verdad es que sobre todo el contacto con la gente. Al final el vivir situaciones, el escuchar a otros, escuchar lo que les pasa. Al final es muy difícil escribir de lo que no sabes.
No es necesario que te hayan pasado a ti las cosas que cuentas y no es necesario que le hayan pasado a otros, pero sí, si mezclas lo que tú has oído, lo que has visto, lo que has sentido y lo mezclas además con los miedos que tienes a que te ocurran las cosas, a partir de ahí salen situaciones y a partir de ahí salen personajes. Es muy difícil hablar de lo desconocido, de lo que no te preocupa o de lo que no te ha llamado la atención. Por eso es necesario vivir. Y luego también para mí es muy importante la tranquilidad. Lo comentabais antes con el tema de los trastornos. Cuando estoy alterada o estoy preocupada por otra cosa o tengo la cabeza en otro sitio, me cuesta muchísimo ser creativa. O sea, yo necesito estar tranquila, estar a gusto, pero en ese momento es cuando fluye. Igual cuando vivo un mal momento, sí que me inspira o luego me da tema para poder hacer personajes más complejos. Pero después, cuando ya me he tranquilizado, cuando ya no estoy, digamos, sufriendo, el sufrimiento o la inquietud o la preocupación me da luego material, la mía o la ajena, cuando me cuentan algo o cuando lo vivo con otra persona, pero realmente cuando soy capaz de plasmar eso en una obra, es cuando ya estoy tranquila, cuando ha pasado y cuando ya es un momento de procesarlo. Entonces es cuando da juego. Bueno, muy bien. Pues si os parece, y yo creo que os voy a dejar dormir ya, ¿eh? Vamos a acabar el programa aquí. Bueno, yo sé que apenas hemos bosquejado el tema, pero bueno, de verdad, pero vamos a dejaros dormiros, queridos contertulios. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotros. Yo espero, como siempre os digo, invitaros y yo lo que también soy, aparte de curioso, es liante profesional, o sea que siempre estoy liando gente para participar en el programa. Así que, como siempre digo, espero liaros en algún programa, por supuesto que tenga que ver con algo que a vosotros también os interese. Así que nada, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Manuela, y de verdad ha sido un placer tenerte y reencontrarte tanto tiempo después, ¿eh? Sí. Y muchísimas gracias también, Ana. Muchas gracias, Rubén. Por habernos dado también esa visión desde el otro lado, desde la perspectiva. Desde dentro. Claro, desde dentro, que yo creo que me parecía fundamental. Bueno, pues queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Rubén Casado y esta ha sido La Teoría de la Mente.